programa educativo comunitario Yacha y Zoom, creado para promover hábitos saludables, consejos y tips para mejorar la calidad de vida de las familias dirigidas por los voluntarios de la ACD Tarapoto. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa educativo Yacha y Zoom, Aprendiendo con ACD. Muy contentos de poder llegar cada sábado a sus hogares. Hoy volvemos con un tema muy importante, el manejo de las finanzas en medio de la crisis. Un tema de coyuntura frente a la difícil situación que venimos atravesando. Han aparecido muchas interrogantes que las personas no pueden dejar pasar por alto. Y esta noche aclararemos muchas de esas dudas. Y para poder conversar un poco más, tenemos como invitado especial a un economista muy reconocido en el medio y con una amplia experiencia en el sistema financiero en Perú y el extranjero, consultor de empresas y catedrático universitario. Nos referimos al economista Alberto Azaldegui Gómez. Buenas noches, economista Azaldegui, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Le damos la bienvenida a Yacha y Zoom. Michelle, muy buenas noches. Primero, agradecerles muchísimo por la invitación. Me emocionó bastante saber que hay un grupo de estudiantes de la calidad de ustedes que están emprendiendo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, espero después poder compartir algunos aspectos importantes en la vida económica de todos en esta situación tan complicada, tan compleja que estamos viviendo, y poder resolver algunas dudas que podamos tener, ¿no? Y bueno, los felicito por esta iniciativa, ¿ya? Y muchas gracias nuevamente por invitarme. Muchas gracias por su tiempo. Hoy hay mucho por conversar definitivamente. Vamos a abordar sobre un tema muy importante y de interés para todos. Recordarles a nuestros sintonizantes que puedan realizar sus preguntas a través de los comentarios para que luego puedan ser respondidas. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Sabemos que el evento de la pandemia ha generado preocupación y ansiedad en las personas por la crisis que estamos pasando. Muchos se han visto afectados, como por ejemplo el señor que vendía los productos de su chacra, o las mamitas que vendían el desayuno y los almuerzos para su día a día, hasta las grandes empresas. A su punto de vista y experiencia, ¿el país va a lograr recuperarse de esta crisis económica? ¿Qué opina al respecto? Mira, yo creo que estamos partiendo por la pregunta más importante de todas, ¿no? Si vamos a poder recuperarnos. Y la respuesta es sí, tajantemente. Pero para poder entrar en ese detalle quisiera hablar de los antecedentes de esto para darnos cuenta y poder entender mejor la situación. La crisis que hoy estamos viviendo en el Perú es probablemente la mayor crisis económica de los últimos 100 años. 100 años. ¿Y cómo podemos cuantificar esto? Porque proyecta una caída del casi un 12%, un poco más del 12% del producto para fin de año. Pero sin embargo, el Perú ya ha pasado, incluso hasta un 14 puede ser, pero el Perú ya ha pasado por situaciones muy complejas. En los últimos 100 años hemos pasado unas situaciones como, por ejemplo, la última gran crisis que tuvimos fue en el año 89-90, cuando tuvimos una caída del 10%. Luego la crisis del fenómeno del Niño, donde tuvimos una caída también del casi 10%, y en el año 1930 donde tuvimos una caída del casi 10%. Es decir, en los últimos 100 años hemos tenido 4 caídas de la producción, y cuando hablo de caídas de la producción me estoy refiriendo también a caída en el empleo, el ingreso, el consumo en las familias y, lo más importante, en el bienestar social, en el bienestar de las familias. En todas estas situaciones, que han sido crisis muy dramáticas, pero distintas, no solo el Perú, sino absolutamente todos los países del mundo han podido salir de esa situación. El mundo fluctúa, hay ciclos económicos originados por distintos motivos. La crisis de hoy es distinta a las anteriores. ¿Por qué? Por una razón, porque no ha sido originado por una caída en la demanda ni el consumo, sino ha sido originado por una crisis que obligó a las empresas a parar la producción. Y al parar la producción, lo que ha obligado es que, obviamente, si no tienen ingresos, las empresas, al no tener ventas, han tenido que despedir a mucha gente, y los que se quedaron han visto reducir sus sueldos. ¿Qué origina esto? Origina evidentemente una caída en la capacidad adquisitiva de las personas, ¿no es cierto? Y eso originó a su vez que las pocas empresas que estaban funcionando tengan menores ventas. Entonces ha sido un círculo vicioso que ha originado una contracción en la economía
a tal punto que al haber un nivel de actividad económica, menos compras de las familias y menos ventas de las empresas también ha originado una caída enorme en los ingresos del Estado. Tenemos que recordar que el Estado, ¿de qué vive el Estado? El Estado vive de los impuestos que nosotros pagamos. Cuando compramos algo, pagamos un IGB y cuando nosotros trabajamos y las empresas producen y venden, también pagan un impuesto a la renta. El Estado vive de eso y con esos ingresos paga todos los gastos, paga sueldos de profesores, jubilados, enfermeros, médicos y todas las obras públicas que hay que hacer. Esos ingresos han caído más o menos en un 42% solamente en junio. Entonces, estamos en una situación que para al menos la última generación de gente nunca se ha vivido. Nunca se ha vivido. Se estima, como les decía, que la caída en el producto va a ser más o menos un 14% este año. Al menos desde que tengo uso de razón, uso las estadísticas oficiales, no he visto una caída de esta naturaleza. Pero eso ha sido conocido porque las actividades económicas no han funcionado. No han estado. El Perú, en el lapso en abril, más o menos, solamente el 44% de las actividades económicas han estado produciendo. Pero ya han empezado a crecer, están empezando a producir. ¿Por qué? Justamente porque ya se está acabando el confinamiento. Entonces, ¿qué está originando esto? Está originando evidentemente que poco a poco se empieza a recuperar la economía. No, nos va a tomar todavía un tiempo en llegar a los niveles anteriores a la crisis, pero esta crisis, como conversábamos anteriormente, está implicando un cambio en la conducta y las preferencias del consumidor, y eso implica también un cambio en la estructura de gasto de las familias y por consiguiente generan nuevas necesidades y deseos que se convierten en oportunidades de negocio. Esto es un cambio disruptivo que ya venía, pero cambios disruptivos hemos tenido a lo largo de toda la historia, y en todos los cambios el mundo no se acabó, sino simplemente giró de una manera distinta, y eso es lo que va a pasar en el Perú. El tema está en que podamos adaptarnos a una situación y poder encontrar, no una varita mágica porque no existe, sino encontrar la salida, que la hay, la salida inteligente, para poder reformular las estrategias de negocios, y nosotros también como personas, que es el objetivo final de la sociedad humana, modificamos nuestra estructura de consumo, nuestras preferencias, y en función a ello ya se modifica todo el flujo circular económico. Pero para finalizar esta parte, de que vamos a salir de esta situación, sí vamos a salir. Eso no tengo la menor duda. Porque también en esta situación se han visto, como lo estuvimos conversando en el interno, se han visto las dos caras de la moneda, de las personas que no han sabido o no han podido salir, buscar una manera de salir, y de las personas que se han renovado, se han reinventado en su negocio. De repente, el rubro de una persona que tenía su pequeño bar y funcionaba como bar a partir del día jueves, que ya la actividad se aumenta en la ciudad, más que todo en la ciudad de Tarapoto, aunque en realidad los centros de la parte céntrica de Tarapoto, los bares atienden de lunes a lunes, no había cuando paren, y se han visto en la necesidad de ellos de cambiar su rubro. De repente ya no están vendiendo sus productos, ahora están vendiendo de repente verduras, productos de primera necesidad o tal vez comida, ofreciendo un menú o tal vez cenas para las personas que lo necesitan también. Así es, y en ese sentido, lo que acabas de decir es importantísimo, ¿no? Las personas que no se adaptan y las personas que se reconvierten adaptándose a los cambios. Y efectivamente eso es justamente lo que está ocurriendo. Este cambio disruptivo, hay dos cosas, ¿no? Los que salen adelante, o sea, los que se adaptan a los nuevos, al cambio, y los que son capaces de reconvertirse. Y efectivamente hemos visto, hace un rato hablábamos, por ejemplo, de que ha habido una reconfiguración, un cambio en las preferencias de consumo de las familias. Ha habido un cambio en la estructura de gasto en las familias. Por ejemplo, ¿no? Si antes, por ejemplo, las familias gastaban en alimentación, en educación, en ropa, en diversión, etcétera, 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 pues evidentemente en este momento ya no es así. La gente no está gastando en diversión, no está gastando en ropa, y al contrario, la gente está preocupada más en ¿qué? En alimentarse mejor, probablemente en medicinas, no en ese tipo de cosas. Entonces, ese mismo cambio en las preferencias o en la estructura de gasto de las familias es un indicador. Ahí está, la demanda está creando su propia oferta, y esa propia oferta es justamente, ok, si los cambios en el consumidor están cambiando, pues las empresas se tienen que adaptar. Si no se adaptan,
pues son empresas que lamentablemente no van a permanecer en el mercado. Y efectivamente, el ejemplo que pusiste de algunos lugares de diversión nocturna, donde ahora venden productos de primera necesidad, y ese cambio, por ejemplo, se ha dado también en otras ciudades, como por ejemplo en Lima, ¿no? En Lima se ha visto eso también, pero todo nace producto de los cambios en las conductas y preferencias del consumidor y de cambios en los patrones de consumo a esta nueva realidad. Ahora, ¿esto va a permanecer solamente 2, 3 meses? No, esto es para más. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se ha levantado el confinamiento en el resto del país, acá en Tarapoto, en San Martín todavía no, probablemente sea fin de mes, pero vamos a tener una situación compleja todavía hasta que se descubra la vacuna. Y mientras tanto, vamos a tener que guardar mucha más higiene y comer mejor. Vamos a tener que, hay mucha gente por ahora que compra vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso genera nuevas oportunidades. Otra cosa más, por ejemplo, en el caso de las empresas, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes, ¿no? En el caso de los restaurantes, hay una norma que probablemente diga que los restaurantes puedan empezar a funcionar con un 40% de su capacidad. ¿Qué quiere decir? Que van a tener un 60% de capacidad instalada ociosa. Correcto. Ahora, eso no quiere decir que ese 40% quiere decir que si tiene 10 mesas, a lo mucho van a poder tener 4 mesas. Ahora, todo va a depender de que la gente realmente quiera ir. Exacto. O sea, no solamente se trata, ok, voy a abrirlo a 40%, sino hay que ver si la gente va. Y segundo, hay dos cosas. Uno, por el temor al contagio, independientemente de las medidas sanitarias que pueda tener. Y el otro aspecto es que la caída en el aumento del desempleo ha sido tan fuerte y la caída en el ingreso también ha sido tan fuerte que evidentemente lo último que una persona va a pensar es irme a comer a un restaurante y va a preferir seguir comprando sus alimentos, ¿no? En los mercados probablemente y prepararlos en su casa. Entonces, no se trata solamente de la buena voluntad que tenga, sino también hay que ver en función a la capacidad de gasto de las familias, ¿no? Ahora, hay empresas, hay restaurantes, por ejemplo, que están trabajando o que en función a delivery. Dudo mucho que puedan soportar mucho tiempo solamente con delivery. Algunas probablemente en función al valor diferenciado que puestas puedan tener, lo pueden hacer mejor. Otras quizá no, las que no se adapten, como bien dices. No, pero eso implica, por ejemplo, que si van a trabajar con delivery, el modelo de negocios es totalmente distinto a trabajar con una sala con un comedor. Entonces, si voy a trabajar con delivery, tengo un tremendo espacio en el restaurante donde están las mesas que no lo voy a utilizar. Quiere decir que tengo activos fijos ociosos, inutilizados. Entonces, hay que reconfigurar el negocio. Hay negocios, por ejemplo, que no he ahora sido muy exitosos, trabajando con delivery, por ejemplo, Domino's Pizza. Domino's Pizza, por ejemplo, solamente delivery, recojo o despacho en el local, pero no tiene restaurante. Entonces, el tema está en saber adaptarse a estos cambios. Hay muchos que probablemente no lo van a hacer, espero que sea la minoría, y hay otros que podrán manejarlo. Ahora, en realidad es mucho más fácil a veces empezar partiendo de cero en un negocio con las características de acuerdo a la nueva normalidad que reconfigurar un esquema que estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hay mucha resistencia al cambio, muchísima resistencia al cambio, ¿no? Mucho temor. Si las cosas me han ido bien de una manera durante 20 años, hacerlo de una manera distinta es muy difícil, ¿no? Entonces, en esa flexibilidad, en esa adaptación al cambio, yo creo que va a radicar el éxito en que si se mantiene en el mercado o salen del mercado. Les da miedo el cambio, a afrontar un nuevo cambio. Por eso es que decía que muchas veces es más fácil partir de cero, ¿no? Partir de cero con las nuevas condiciones del mercado, un negocio establecido, que hacer un negocio, que transformar un negocio. Pero el tema es bien simple, o se transforma el negocio, o el negocio lamentablemente tiene que salir del mercado. Porque la realidad, la nueva normalidad que vamos a tener, necesariamente exige un cambio, una transformación no solamente del negocio en sí, sino de los procesos del negocio, el modelo de negocio que puedan tener en cualquier lugar, ¿no? Eso es muy cierto. De acuerdo a lo que nos acaba de comentar, ¿cuál cree usted que sería el manejo adecuado para una economía personal en los tiempos de COVID? Mira, cuando hablamos, a ver, tenemos que partir también de algo, ¿no?
La economía personal, vamos a enfocarnos básicamente en de lo que hablaste al inicio, ¿no? La fase introductoria, ¿no? La persona, por ejemplo, que vende sus productos y chacrita, ¿no? La persona que vende de repente comida en la puerta de su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de economía, que es una realidad, en algunos casos puede parecerse una economía de subsistencia, pero es parte de lo que en el Perú representa la economía informal. La economía informal en el Perú representa aproximadamente el 73% de toda la población económicamente activa. 73% de la población económicamente activa. A nivel nacional, en San Martín esas cifras suben a 86%. ¿Qué quiere decir? Que el 86% de todas las personas en edad de trabajar tienen una ocupación informal. Las características de la informalidad son que se generan ingresos muy bajos, básicamente por los niveles de productividad también bastante reducidos. No generan economías de escala por ser negocios muy pequeños, ¿no? Pero, mira, una empresa, sea corporativa, sea mediana, una microempresa, una economía familiar, están basadas, si bien estos son distintos por los tamaños, pero se basan en algo. Nosotros vendemos los productos que la gente desea. No, una empresa corporativa vende lo que el consumidor quiere, una mediana, una pequeña. Y una persona X también vende lo que el consumidor quiere. Entonces, en cualquiera de los casos, la grande, la pequeña, lo que tiene justamente, lo primero que tiene que partir, ¿qué es lo que la gente, cómo se están reconfigurando los gustos y preferencias de los consumidores? ¿Qué es lo que la gente desea ahora? ¿Quiere alimentarse mejor? ¿No es cierto? Temas sanitarios, etc. Entonces, por ahí tiene que ir el tema. Por ahí, correcto. Si una persona en un momento, por ejemplo, se puso a vender comida en la puerta de su casa, ¿no? Es porque se dio cuenta de que había gente que quería esa comida de la señora y empezó a vender. Si no hubiera tenido nadie a los costados, probablemente no hubiera puesto, se hubiera dedicado a otra cosa. No, la persona, por ejemplo, la persona que tiene un producto, la persona que tiene una chacrita, por ejemplo, yo más bien pensaría que esa persona, la que tiene una chacrita, tiene mayores ventajas. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón, porque dentro de la estructura de gasto de las familias, una mayor proporción de ingresos va a ir destinado a la alimentación. Y mientras más sano, mejor. Entonces, por ahí inclusive la gente que tiene chakras tendría una oportunidad. El tema está en cómo hago yo para esos productos que estoy vendiendo, poder llegar al consumidor con las medidas sanitarias que la realidad me está exigiendo actualmente. Entonces, yo le daría una ventaja, por ejemplo, a la gente que tiene sus chacritas, pero mejorando las condiciones en las que los venden. Ese es el detalle. Hay muchas personas que de repente tienen sus productos para poder ofrecer al mercado, pero no tener una base de cómo de hacerlo de una manera más sana o tener un plan sanitario para poder trabajarlo, es que no le permite también llegar al mercado. Y eso también hace que se estanque. Sí, y por ejemplo, ahí yo vería una enorme oportunidad, por ejemplo, a las facultades de negocios de las universidades, por ejemplo. ¿No es cierto? Porque es evidente que de repente una persona informal no tiene la capacidad económica para contratar un consultor de repente, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de las universidades, los estudiantes de los últimos años tranquilamente podrían asesorar, ¿no?, a estas personas para que mejore su economía doméstica, que aprendan a identificar mercados, ¿no? Aprendan a identificar mejores productos, aprendan a identificar mejores protocolos para ayudar a su familia, ¿no? Y al final todo se beneficia el productor pequeño, la familia pequeña, se beneficia el estudiante porque está mejor profesional, y al final, ¿y eso qué implica? Que la sociedad está mejorando y está beneficiándose. Vayamos ahora para el otro lado de la moneda, ¿no? Y hemos hablado tal vez de los productores, de la gente que busca la manera de salir adelante para su día a día. Vamos viendo ahora el tema de las empresas. ¿Qué estrategias cree usted económica financiera se puede adoptar para las empresas? Ya, lo primero está enfocado más o menos con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Y primero tiene que partir de algo, que la situación cambió y por lo tanto todo va a cambiar. Si la situación cambió y sigo pensando hacer las cosas como las hice antes, definitivamente esa persona no va a tener mucho futuro. Correcto. Tenemos que partir por ahí. Es decir, hay una concientización de que tenemos que hacer las cosas de una manera distinta. Y esa manera distinta de hacer las cosas tiene que ir enfocada en varios aspectos. Uno, por ejemplo,
desde el punto de vista de los procesos de la empresa. Tengo que optimizar los procesos. Tengo que buscar elevar la productividad. Otro es en enfocarme mejor en las necesidades del cliente. Y la otra parte, la parte financiera, es buscar también optimizar los costos con la finalidad de hacer un producto probablemente más asequible. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos que el consumo se ha caído por la mayor cantidad de desempleo y el ingreso ha caído por la reducción de los sueldos. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no va a estar dispuesta a pagar precios muy elevados. No puede. Entonces, ¿cómo hago yo para poder vender mis productos? Pues tengo que reformular, o hacer una reingeniería de procesos o una transformación cultural y digital de modo tal que ésta pueda acercarme más a los clientes. Ahora, ¿cuál es el problema un gran problema de las empresas grandes, pequeñas, medianas y las economías domésticas? En que las empresas están sin liquidez. El gran problema es que están sin liquidez, lógico, porque no han vendido 3 meses. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesitan capital de trabajo. Necesitan capital de trabajo para poder producir. Probablemente hay algunas empresas que tengan exceso de inventarios, cierto, que no han vendido, pero hay otras que sencillamente no tienen liquidez, y la liquidez en el circuito económico es como si fuera la sangre en el cuerpo humano. Si no circula, se seca. Si el dinero no circula a través de la compra y venta, ¿no? A través de toda la cadena de pagos, la economía no va a funcionar. Y cuando me refiero a cadena de pagos, significa, por ejemplo, que si una empresa grande no tiene liquidez, porque no vende, esa empresa grande no le va a poder pagar a las empresas más pequeñas que son proveedores. Y como no le puede pagar, esta empresa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a despedir gente y tampoco le va a pagar de repente a las economías domésticas que también le venden servicios. Y esas economías domésticas tampoco van a poder pagar sus préstamos a la banca, ¿no es cierto?, que probablemente pidieron para poder hacer servicios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando pasa esto, se dice que hay un rompimiento en la cadena de pago. Cuando eso ocurre, estamos en un gran problema. En el Perú, gracias a Dios, esto no ha llegado a necesariamente ocurrir. Sí han habido empresas que han quebrado, pero el gobierno ha dado unas medidas económicas desde el punto de vista fiscal y monetario que lo que han hecho ha sido amortiguar esa caída, y de algún otro modo ya el golpe no ha sido tan fuerte como pudo haberlo sido si es que no se hubieran dado esas medidas. Y viendo desde este punto de vista también, hay muchas empresas que han llegado al punto de pedir préstamos al banco para que puedan solventarse y también de repente de esa manera poder pagar a sus proveedores también. Ahora, es evidente que la situación de cualquier negocio, de cualquier persona, antes del 15 de marzo, 16 de marzo fue el que empezó la cuarentena, no es la misma ahora ni va a ser la misma dentro de 1 o 2 años. No, la situación del sistema financiero tampoco es la misma. Y es decir, que absolutamente todos los planes, proyecciones que se hayan podido hacer, todo absolutamente ya quedó desfasado. Se tienen que hacer otros. Y de entre eso está la banca, ¿no? Es evidente. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Es evidente que es cierto que la morosidad ha aumentado, ¿no? Y la morosidad ha aumentado porque hay muchas empresas, como bien acabas de decir, que no pueden estar pagando sus créditos, pero porque no tienen ingresos, por la cuarentena. Entonces, hay una situación muy particular ahí, muy particular, muy distinta, y en la cual a los mismos bancos no les conviene que las empresas a las cuales le dieron crédito caigan en morosidad. No les conviene. ¿Por qué? Porque si cae en mora quiere decir que el banco el banco no va a poder recibir los ingresos de los que vive, que son los intereses, y como consecuencia eso va a tener un problema y puede generar un riesgo sistémico. Entonces, al mismo banco le conviene hacer ciertas reprogramaciones, que si bien es cierto han estado haciendo, reprogramaciones de las deudas, de los créditos otorgados antes del pre-COVID, con la finalidad de aliviar el flujo de caja de los deudores, y de ese modo puedan cumplir. Ahora, ¿cómo pueden hacer reprogramaciones o pueden hacer otro tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo he trabajado muchos años en el sistema financiero, y conozco bastante bien ese tema, pero hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Una puede ser, por ejemplo, las cuotas de estos meses, pasarlos al final de crédito con la finalidad de que tengan un alivio financiero. Otra puede ser, por ejemplo, reprogramar las cuotas de estos créditos, prorratearlas en las cuotas de los siguientes meses. Pero el tema está en aliviar la posición financiera de las empresas y las personas, ¿no? Hay que recordar algo. El problema de las empresas y de las personas es que no hay liquidez. Ese es el problema. Y no es porque el negocio les haya ido mal. El problema de que le falta liquidez es porque la economía se cerró, lo que se llama un lockdown, ¿no es cierto? O sea, un cierre económico que originó que las empresas no venden.
Entonces, el sistema financiero es una parte importantísima de la economía, porque tenemos el sistema financiero, el sector real, que el sector real es todo lo que es la producción. Pero si las empresas se caen, si las empresas no venden, si las empresas caen en mora, el sistema financiero se cae, porque no van a Exacto. recuperar sus créditos. Entonces, por lo tanto, al mismo sistema financiero le conviene, ¿no?, generar un alivio financiero en sus deudores con la finalidad de adaptar sus créditos nuevos, sus cuotas de pago, a las nuevas condiciones de mercado que estas tienen. Es decir, si antes vendían 1.000 soles mensuales y pagaban una cuota de 500 al mes, bueno, hoy ya no venden 1.000, hoy ya no venden 1.000 mensuales, ahora venden 500. No pueden seguir pagando la misma cuota. Entonces, habría una manera de ver cómo refinanciar, reprogramar estos créditos, de modo tal que no afecte la calificación crediticia de los deudores. Así es. En estos tiempos de crisis, entonces, ¿es una buena opción el endeudamiento con los bancos para las empresas? A ver, no es que sea no es que sea opción buena o mala, es simplemente es una necesidad. ¿Y por qué te digo una necesidad? Justamente por lo que hablábamos hace un momento. Hoy día las empresas no tienen liquidez porque no han vendido. ¿Qué quiere decir? Que no tienen capital de trabajo. Entonces, si no tienen capital de trabajo, ¿cómo van a empezar a producir? Entonces, la única forma ya en conseguir esa capital de trabajo es a través del financiamiento. Y justamente los bancos existen para esto. O sea, más que sea bueno o malo, es una necesidad. ¿Por qué? Justamente por la falta de liquidez, que es el problema principal de las empresas. No es un problema de solidez, no es un problema ya de estructura financiera, sino es un problema de liquidez. ¿Por qué? Porque en el país lo que ha habido es una contracción monetaria terrible. Correcto, ¿no? Y el gobierno ha inyectado dinero a través de reduciendo tasas de interés. Por ejemplo, las tasas de interés, las tasas de interés en el programa Reactiva, que ha originado el gobierno, que ha destinado creo que 80.000 millones de soles, estamos hablando de tasas 3-4% al año. Eso nunca se ha dado. ¿Y eso con qué finalidad? Justamente con la finalidad de que las empresas pequeñas puedan seguir trabajando, se agencien de liquidez, puedan seguir trabajando, y eso va a significar que al seguir trabajando van a poder seguir pagando a sus proveedores y no se va a romper la cadena de pagos. Entonces, ¿quién proporciona la liquidez en épocas de baja actividad económica? Justamente los bancos, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser una necesidad, y es una necesidad. ¿Sí? Aparte de los préstamos que se podría solicitar a los bancos, ¿qué otras medidas piensa usted, medidas económicas, serían las mejores en este tiempo para las empresas? A ver, en el caso de las empresas, es que no solamente podemos hablar de medidas económicas, medidas financieras y, como le digo, medidas del negocio en sí. El primer punto es, como decía, transformarse radicalmente en función a la nueva normalidad. Nuevas estrategias de negocios, nuevas estrategias de marketing, nuevas estrategias de precio, diferenciamiento diferenciar el producto, nuevos canales de comercialización, ¿no es cierto? Nuevas formas de promoción. Por ejemplo, ¿no? Una actividad que ha crecido muchísimo en los últimos meses es el comercio electrónico. Muchísimo, ¿no? Y el comercio electrónico significa tener una plataforma, o sea, por ejemplo, Amazon, que es una de las empresas más grandes del mundo, que es una plataforma tecnológica que al comprar y vender, Amazon es la empresa comercial minorista más grande del mundo, pero no tiene ninguna tienda. Es que, porque ellos lo que hacen es solamente vender a través de su plataforma y tiene una pasarela de pagos. Evidentemente, hasta que se invente la vacuna, la movilidad de las personas se va a mantener todavía lenta. Entonces, la única forma o una forma en la cual van a tener que transformarse en las tiendas, ya no estoy hablando de empresas grandes, estoy hablando de negocios pequeños, de negocios, unas tiendas de repente, van a tener que empezar a vender en línea. Van a tener que empezar a vender, pero ahí tenemos un problema, que para vender en línea se tiene que tener una plataforma de pagos, ¿no? Para poder comprar, se requiere estar bancarizado, tener tarjeta de crédito o de débito. Ya, ahí hay un problema. ¿Sabes cuánto es el nivel de bancarización a nivel Perú? O sea, las personas que tienen por lo menos una cuenta de ahorros o una tarjeta de crédito. A nivel Perú estamos hablando del 49%. A nivel San Martín estamos hablando del 30%. Entonces, si no tienes una cuenta de ahorros y no tenemos y una tarjeta de crédito, pues va a ser muy difícil que las empresas de San Martín puedan vender en línea. Entonces, aquí tiene dos temas acá. Tienes uno que va por el lado del gobierno, de qué manera fomento la bancarización, que dicho sea de paso fue uno de los motivos
uno de los motivos por los cuales mucha gente se contagió, porque cuando se empezaron a dar los bonos del Estado, habían colas enormes por los bancos. ¿Por qué? Porque tenían que recoger esa plata por ventanilla. ¿Y por qué tenían que hacer eso? Porque no tenían una cuenta de ahorro. Pero si hubiesen tenido una cuenta de ahorro, no hubiera habido necesidad de que hayan esas colas. Entonces, ahí hay un cambio que va a tener que llegar. Si la misma necesidad va a obligar a la gente así. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que una persona cuando cumple 18 años debería tener su DNI, automáticamente le dan un RUC para bajar la informalidad y automáticamente abrir una cuenta de ahorros. Automáticamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Si le puse un RUC, ya estoy empezando a bajar la informalidad, que en el Perú es 13%, en San Martín 86%. Y le abro una cuenta de ahorros para que por lo menos empiece a ahorrar de sol a sol, ¿no es cierto? Y ya estoy aumentando el nivel de bancarización. Entonces, tenemos ahí un aspecto, ¿no es cierto? Que una de las cosas que en el tema de los negocios comerciales va al tema del comercio en línea, que van a tener que adaptarse sí o sí, porque la situación va a cambiar. Ese es uno. Dos, ahí estamos viendo una forma distinta de vender, una forma distinta de llegar al consumidor, ¿no es cierto? Pero en realidad ejemplos hay. Por ejemplo, si ahora nosotros queríamos comprar, antes de la crisis, queríamos comprar un pasaje, un boleto aéreo, ¿cómo lo compramos? Lo compramos por internet. No, ya no necesitábamos irnos a la agencia de viajes. Ya no, como había que comprar el pasaje, ya no. Y así sucesivamente, ahora se puede pagar el recibo de luz, recibo de agua por internet, pero se requiere tener una cuenta. Entonces, ese tipo, o sea, la forma como llego al cliente, como estrategia de canales de distribución, como estrategia de producto, tiene que modificarse, ¿no es cierto? Pero eso nuevamente tiene que partir, nuevamente, y voy a ser muy claro y muy conciso en eso, ¿no? Todo tiene que partir por una situación en la cual el empresario, el emprendedor, se dé cuenta que la situación cambió y que por lo mismo el empresario también tiene que cambiar. Y tiene que cambiar en función a qué, en función a cómo cambió el consumidor. Entonces, ¿y cómo sé yo cómo cambió el consumidor? Estúdialo, míralo, observa. Quiere decir que necesitas mucho más capacidad analítica o probablemente mucho más capacidad educativa. Mucho más capacidad, más especialización, más capacitación en temas de negocios que están vinculados ahí. El otro enfoque, por ejemplo, bueno, ya hablamos del tema de la parte de mejorar la estructura financiera, ¿no? Buscar optimizar mis costos, ¿no? Y evidentemente, ya las estrategias de mercadeo en general tienen que cambiar, ¿no? En un mercado tan contraído, es mucho más complejo identificar ya cuáles son los clientes que tienen capacidad de gasto. Si los ingresos han bajado, pues voy a tener que crear productos alternativos en función a eso. En resumen, lo que tengo que hacer es transformarme, ¿no es cierto? Identificar mejor al mercado, identificar mejor las necesidades de los consumidores y adaptar mi producto a eso. En realidad todo va relacionado con lo que habíamos hablado hace un momento, pero el tema es mucho más amplio en función a las características que tiene cada negocio, porque todos tienen distintos productos, distintos clientes y son distintos mercados, ¿no? Entonces cada uno tiene una propia particularidad. Exacto. Bien, tenemos algunas preguntas del público. Las voy a leer una por una para que usted pueda responderlas. A ver, pregunta número 1. ¿Cuál es el rubro en el que es mejor emprender en estos tiempos, donde la economía no es la más estable o prometedora? Ya, bueno, me gusta esa pregunta, pero en realidad es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el mejor rubro donde puedo entrar? Para nosotros poder saber en qué rubro uno puede incursionar, uno tiene que identificar cuáles son las preferencias, los gustos, los deseos de los consumidores, o sea, por el lado de la demanda. Hace un rato habíamos dicho que a raíz de esta crisis, los gustos y preferencias del consumidor se han ido modificando. Y a la vez han bajado los ingresos. Entonces, estuve leyendo unas estadísticas del área de investigación del BBVA y, por ejemplo, estaba clarísimo algo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué está comprando, en qué está gastando su dinero la gente hoy? Que dicho sea de paso, hay menos dinero. En alimentos, en medicinas, ¿no es cierto? En medicina o en útiles de aseo e inclusive en temas de electrónico, pero vinculados a temas de cómputo. Por ejemplo, a raíz del aislamiento, si no tuviéramos una laptop no podríamos hacer nada. Entonces, eso, por ejemplo, entonces, ahora, todo lo que es alimentación, todo lo que es, por ejemplo, aseo, todo lo que es temas de cómputo, todo lo que es
todo lo que es salud, van a tener una mayor presencia dentro de la estructura de gasto de las familias. Y dentro de eso existen también ciertos otro tipo de actividades complementarias. Entonces, mi sugerencia es, y por ahí va a ir el tema, primero, si uno quiere identificar cuáles son los rubros, uno tiene que ver en qué va a gastar o en qué están gastando las personas ahora. Y lo que ya sí sabemos es que la gente va a gastar más en alimentos, en aseo, en medicina, en temas de cómputo. Entonces, por ahí habría que enfocar cuál es el rubro específicamente con el cual se podría adelantar. Recordemos, la nueva normalidad implica un cambio y ya está implicando un cambio radical en las cosas que compramos y como consecuencia de eso en las cosas que se venden ahora, en las cosas que vendemos. Muy bien. Los medios digitales para negociar productos y servicios, ya sea físico o virtual, es la única alternativa que nos queda para afrontar esta situación coyuntural. No olvidemos que también existe gran cantidad de consumidores han empezado a desconfiar de la aparición de estafadores online. Sí, ese es muy cierto. Y justamente ese es uno de los problemas por los cuales el comercio electrónico en los años previos no ha despegado. Y ese es un problema, y tiene toda la razón. ¿No? El problema está en que nosotros no podemos controlar eso, porque finalmente eso depende de los proveedores de servicios. Es cierto que han habido muchas estafas, inclusive hasta muchísimas estafas. Los mismos bancos, las mismas empresas que tienen plataformas de forma, pues tienen que poner dispositivos de seguridad en eso. Es uno de los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando, es totalmente cierto. Pero entonces la pregunta que nos haríamos ahí, ¿no? Si estamos confinados, ¿cómo compramos? ¿No? Porque tenemos que recordar también ya que no solamente no debemos pensar solamente en que vivimos en Tarapoto, en San Martín, sino tenemos que recordar que nosotros podemos hacer compras de otros lados también, ¿no? Podemos hacer compras de otros lados. Si bien es cierto, el comercio electrónico ha crecido muchísimo, pero en una época de confinamiento era la única forma, ¿no? No había otra, segura. Pero el que representa un riesgo, ¿no? Entonces habría que ver de qué manera las empresas que se dedican a eso, las proveedoras de servicios, por ejemplo, de plataformas de pago, mejoran los mecanismos de seguridad para estar más seguros, más tranquilos y que eso se dinamice y todo sea más fácil para nosotros, ¿no? Claro. San Martín es una región, como lo habíamos estado comentando por interno, es una región muy turística. ¿Qué estrategias o medidas se pueden tomar para volver a incentivar esta actividad al finalizar el confinamiento? Mira, es bien complejo porque justamente les había comentado que estaba revisando unas cifras hoy en la mañana, hoy en la tarde. Por ejemplo, lo que se empieza a observar en ciertos patrones de consumo son, por ejemplo, que el consumo de electricidad, ahorita voy a ir a turismo, ¿ya? Pero quiero hacer una previa antes. Por ejemplo, la electricidad está empezando a crecer. ¿Qué significa cuando la electricidad empieza a crecer? Que las fábricas ya están empezando a producir, ¿ya? Ahora, el sector industrial representa más o menos el 11-12% del PBI. Ya, el uso de tarjetas de crédito y débito también están empezando a aumentar, justamente por lo que hablábamos del comercio electrónico y porque la gente prefiere usar tarjetas en vez de efectivo. Pero cuando yo observaba, por ejemplo, el rubro alojamientos, pasajes aéreos, que son los indicadores del turismo, estaban todavía en la parte más baja de la curva. Y si nosotros analizamos también en las fases del programa de reactivación del gobierno, todavía el turismo no aparece, todavía, por ejemplo, lo que es hotelería, lo que es aviación, todavía no aparece. O sea, todavía no está apareciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que efectivamente, por lo menos, va a tomar un tiempo más para crecer. Ahora, un punto adicional. El tema del turismo en el Perú representa más o menos, de toda la economía nacional, el turismo representa más o menos el 4%. A nivel Perú, es más o menos el 6%. O sea, de toda la economía, de todas las actividades, el turismo representa el 6%. Yo particularmente, una de las cosas que siempre he pensado, en lo que respecta a San Martín, y eso no es de ahora, sino siempre, para mí hay dos actividades en San Martín que deberían ser las puntas de lanza para alcanzar una mayor fase de crecimiento. Uno es la agroindustria, que es muy débil porque todavía tenemos agricultura más incipiente, y lo otro es el turismo.
Existen lugares como, por ejemplo, en México, Cancún, en Costa Rica, y las zonas de las playas de España donde se desarrollaron en base al turismo. Ya, San Martín tiene unos destinos turísticos impresionantes. Impresionantes. Ya, la verdad que, o sea, ¿dónde ha estado el problema? ¿Sabe dónde? En nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque no hemos sido capaces, inclusive antes de esta crisis, de poder generar una oferta de valor adecuada, ya, donde todos los miembros de la cadena de valor estén integrados, de modo tal que que San Martín sea un destino, ya, un destino interesante a nivel mundial. Por ejemplo, de todos los turistas que vienen a Tarapoto, el 98% o 97% a lo mucho son nacionales, nacionales. No más el 3%, quizás no más de 2 son extranjeros, y no necesariamente son los que tienen mayor capacidad de pago. Entonces uno se pregunta por qué. Uno se pregunta por qué. ¿Qué me falta? Tengo maravillas. Entonces tengo una oferta adecuada a un segmento de mercado a un segmento de mercado que pueda pagarme más. Probablemente no, porque si fuese así vendrían. Entonces el problema del turismo es que no es de ahora, eso ya viene de antes. Y ahora la situación se agudizó porque justamente los problemas de contagio se dan por la movilidad de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente eso es lo que se ha querido evitar. ¿No es cierto? Entonces, primer punto, ¿de quién depende de que el sector turismo, que para mí debería ser, como le digo, con la agroindustria, la punta de lanza del crecimiento de San Martín? Primero depende de nosotros mismos, de que podamos generar una oferta de valor diferenciada con todas las actividades, con todos los actores involucrados en la cadena de valor, en un objetivo común. Yo les hago una pregunta a la gente, yo siempre pensé esto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno piensa en Cusco, uno dice, ¿qué vende Cusco? ¿Cusco qué te vende? Cusco vende cultura. Cusco te vende cultura. ¿Qué te vende Cancún? ¿Te vende playa? No, Cancún te vende la mejor diversión del mundo. Y de paso me vaya a la playa. La pregunta es, ¿qué vende San Martín o qué vende Tarapoto? El turismo. ¿Qué vende? También cultura. No, el tema es, No, o sea, ¿qué le vendemos al turista? O sea, ¿qué le vendemos? ¿No? Cuando uno dice, yo te vendo Cusco, yo estoy vendiendo cultura. Cuando yo te quiero vender Cancún para que venga el turista, que yo estoy vendiendo la mejor diversión del mundo. Ya, turista, quiero que vengas a Tarapoto. ¿Qué te vendo? ¿Qué te ofrezco? Diversión. Eso tendríamos que definirlo, pero con todos los actores. ¿Quiénes son todos los actores? Partiendo desde el sector, desde los actores privados, hoteles, discotecas, restaurantes, agencias de viajes, operadores turísticos, y evidentemente también con entidades estatales, ¿no? Porque, por ejemplo, qué maravilloso sería tener unos hoteles a la orilla, por ejemplo, del río Guayaga, que es fabuloso, por la zona de Chapaja, ¿no? Pero evidentemente esas zonas todavía necesitan obra de infraestructura, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que poner eso? El gobierno central o municipal o como le queramos llamarlo. Pero el tema está en ofrecer, ok, o sea, ¿qué te quiero vender? Te quiero vender relax al turista, te quiero vender diversión, te quiero vender paisaje, ¿qué te quiero vender? Entonces, primero analicemos dónde están nuestras fortalezas y en función a eso generamos una oferta de valor, ¿no? Y eso lo canalizamos a todo el sector turístico. Ahora, el sector turístico va a demorar. El sector turístico va a demorar no solo en Perú, sino en todo el mundo. En todo el mundo. No, el problema no solamente acá. Pero nuevamente, como dijimos hace un rato, de esta situación vamos a salir. Probablemente el turismo va a demorar un poquito más, pero que vamos a salir, sí. Ahora, ¿tenemos que seguir haciendo lo mismo que antes? No, porque si seguimos haciendo lo mismo que antes, vamos a llegar a la misma situación en la que estamos. Y lo más triste es que teniendo la maravillosa naturaleza que tenemos la calidad, la calidad, la candidez del tarapotino, de San Martinense, de la gente de la selva. Todas las personas amigos míos que vienen de otros lados, me dicen, ¿saben qué me gustó más de Tarapoto? Me dicen, la gente, qué buena es la gente. Eso me dicen mucha gente. Entonces, pero ¿eso qué requiere? Requiere que todas las personas involucradas se sienten, vamos a encadenarnos y analizar, estudiar, y no simplemente esperar sentados a que venga el gobierno y me diga, ¿sabes qué hay esto? No, nosotros propongamos. O sea, los actores involucrados propongan, pero que está la oportunidad está. ¿Tenemos los recursos? Sí los tenemos. Pero ¿qué nos falta? Sentarse, armar, pensar y formular una propuesta de valor adecuada para el segmento al que queremos llegar. Así es. Entonces, en estos tiempos, ¿cómo se deberían mejorar las políticas de negocio por parte del Estado que permitan generar oportunidades para la población?
Ya, el Estado no genera políticas de negocio, ¿no? El Estado genera políticas económicas, ¿no? Y el Estado efectivamente está, eh, bueno, en, claramente la ministra de Economía ha dicho que hay dos fases, ¿no? La fase de contención de la crisis y la fase de reactivación, ¿no? Pues en la fase de contención el Estado hizo muchas cosas que si no las hubiera hecho la situación estaría crítica, ¿no? Hay dos instrumentos de política económica que son la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal, ¿no? Lo que hizo fue este, la política fiscal se puede manejar a través del manejo de la disminución o baja de impuestos o con el aumento o disminución del gasto público. Si estamos en una época de contracción económica, lo que el gobierno ha hecho es aumentado el gasto público, ha aumentado el gasto público. ¿Cómo lo hizo? Justamente a través de esos bonos 380 soles, 700, ya. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si el gobierno no hubiera soltado ese dinero? ¿Qué hubiera pasado? La situación hubiera sido mucho más peor. Ya, entonces, ahí el gobierno lo que hizo fue aplicó una política, lo que se llama una política fiscal expansiva a través del gasto público. Lo que buscó fue que la economía, que monetariamente no se contraiga y le puso plata al bolsillo de la gente. ¿Para qué? Para que sigan comprando y de ese modo las empresas, las tiendas sigan vendiendo, la bodeguita de la esquina, ¿no es cierto? El panadero, sigan vendiendo y no quiebren. Y al no quebrar, esa bodeguita le podía seguir comprando a los que venden productos y también a los que tienen su chacrita, y el panadero le podía seguir comprando al que vende harina, al que vende tus insumos. Entonces, no se rompía esa cadena de pago. Y el otro lado fue que, ese fue uno. Y el otro lado fue a través de una política monetaria que también fue expansiva. Cuando la economía se cae, se busca expandirlo. ¿Cómo? Poniéndole nuevamente más plata en el bolsillo. ¿Cómo lo hizo? ¿No? ¿Cómo lo ha hecho? A través de una política monetaria. Esos son los préstamos. Ya, el gobierno ha soltado cerca de 80.000 millones de soles para que los bancos presten a las personas a las tasas de interés más bajas que yo recuerdo en toda la historia. Por ejemplo, las tasas de interés a los que el gobierno, el Estado le daba a los bancos, estamos hablando de 0.51% al año. ¿Para qué? Para que los bancos presten a un 3% al año. Normalmente a un microempresario le dan tasas de 100% al año. Si no es más, una tarjeta de crédito tiene una tasa de interés de 120% al año. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Te doy crédito, ¿para qué? Para que tu costo financiero baje y puedas seguir trabajando y puedas seguir produciendo y puedas seguir vendiendo. Y para que no despidas a tu gente, o para que no despidas a todo, o por lo menos para que no quiebres. Entonces, esas dos medidas de política económica son las que han servido mucho. Ahora, falta, por supuesto que falta, ¿no? Por supuesto que falta. Yo creo que en el tema, en el sector externo, si bien es cierto, la economía está cerrada, pero vamos a tener que abrirnos. ¿Por qué? Porque sencillamente un componente importante del crecimiento del producto, esas son las exportaciones, y nuestro principal socio comercial es China, ¿ya? Al país al que más le vendemos es a China, el segundo es Estados Unidos, pero el problema es que a China, ¿qué le vendemos? Le vendemos cobre, y las minas están paradas. Correcto. ¿Qué le vendemos a Estados Unidos? A Estados Unidos le vendemos frutas, le vendemos joyería, etcétera. Entonces, o sea, productos con mayor valor agregado, que ahí sí hay una oportunidad. Fíjate, nosotros acá en Tarapoto, en San Martín, la principal actividad económica es la agricultura, ¿no? El 27% del PBI es agrícola. Pero, ¿qué es lo que más producimos? Producimos arroz, producimos cacao, producimos café. ¿No es cierto? Salvo algunos intentos muy interesantes, por ejemplo, con el tema del cacao, ¿no? De producir, el café también, de producir ya productos con mayor valor agregado, ¿no? La mayor parte de la producción se vende, digamos, como materia prima. La mayor parte se vende como materia prima. Qué interesante sería, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros vendemos el café y después el café regresa en una lata bien bonita y luego la compramos, ¿no es cierto? La diferencia es que más o menos la relación es 7-1, es decir, si vendemos café por 1, ya la lata de café es 7, por ejemplo. Entonces, yo me pregunto, ¿y por qué no somos capaces de poder producir eso acá? ¿Por qué no somos capaces de producir eso y generamos valor y mucho más empleo? ¿Por qué? Porque una cosa es la agricultura que genera una determinada cantidad de empleo, pero si ponemos una fábrica para hacer café, una lata de café, con nuestro café, el nivel de empleo es muchísimo mayor. El nivel de empleo es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos o qué nos falta? Primero, tiene que partir por el lado nuestro, de querer hacerlo. Y segundo, ¿sabes qué, señor Estado? ¿Sabes qué? Yo quiero hacer esto, pero de repente me falta capacitación. Ya, me falta que me ayudes en esto. Ya, ok, y el Estado baja. Entonces, ese aspecto
debería incidirse mucho más y ahora resulta mucho más importante dada la coyuntura en la que vivimos, ¿no? Muy cierto. De acuerdo, bueno, a las medidas económicas que otros países han tomado, ¿cree que nosotros podríamos aplicarlos aquí en Perú? Depende qué tipo de medidas económicas se hayan aplicado, ¿no? Por ejemplo, si yo, bueno, yo normalmente el Perú lo comparo con los países que tienen el mismo, digamos que tienen el mismo modelo económico, ¿no? Al menos en la región, ¿no? O sea, pretender compararnos con lo que hacen en España, con lo que hacen en China, Japón o Estados Unidos, no es conveniente. ¿Por qué? Porque las características son distintas, ¿no? Y es mejor compararnos con países de Latinoamérica que tienen el mismo modelo económico. ¿Y cuáles son esos países? Son Chile, Colombia, México, ¿no? Perú, Chile, México y Colombia tienen un modelo económico parecido. Entonces, generalmente siempre el benchmark o el marco de referencia más o menos es eso. Entonces, si nosotros vemos lo que han estado haciendo otros países desde el punto de vista económico en el tema de COVID, es muy similar. ¿Y sabes por qué? Primero porque en cualquier parte del mundo, cuando hay una situación de caída en la actividad económica, es decir, una contracción económica, cualquier política económica lo que va a hacer es buscar revertir esa situación. ¿Y la teoría económica, desde el punto de vista de la macroeconomía, cómo se hace eso? Aplicando políticas fiscales y monetarias expansivas, tal igual lo hizo el Perú. Lo ha hecho Chile. Chile también ha dado bonos, ¿no es cierto? Algunas particularidades. Colombia también lo ha estado haciendo. México, de repente, un poco no tanto porque la cercanía que tiene con Estados Unidos, pero como le digo, las medidas económicas que han tomado los demás países son muy parecidas. El problema es que en Chile, por ejemplo, ya también la tasa de infectados se está incrementando muy fuerte. Perú es ahorita el quinto país a nivel mundial en infectados, el sexto es Chile, ¿no? El sexto es Chile, ¿no? Pero si lo que sí quiere decirles a todos es que en economía no hay economía no hay magia. ¿Ya? En economía no hay magia. Correcto, porque finalmente quienes son los ejecutores de todas las medidas de política económica son personas y están dirigidas a personas. Y las personas, si bien es cierto, en teoría somos racionales, pero hay muchas decisiones que no siempre son objetivas e irracionales a la vez, que toman ciertos agentes económicos. ¿Mm? Exacto. Viéndolo de esa manera, ¿qué modelo económico extranjero considera usted que podemos adoptar para superar la crisis? ¿Modelo extranjero? No, Sí. yo creo que cuando hablamos cuando hablamos de un modelo económico, quiere decir cómo nosotros dirigimos la economía del país, ¿no? Cómo manejamos la economía del país. Y los modelos económicos que hay de los 4 países que mencioné, México, aunque ahorita México no tanto, Colombia, Chile, pero son muy parecidos. Y el modelo económico está enfocado ¿en qué? Y eso no es de ahora, sino está enfocado hace más de 30 años, ¿no? En una economía abierta al mercado, donde existe la libre iniciativa privada, ¿no? Donde el mercado fija los precios de la economía y abierta y buscando socios comerciales en todos lados, ¿no? El gran problema es que uno de los grandes factores que hemos tenido, ya, a pesar de que el Perú ha tenido tasas de crecimiento impresionantes en los últimos 10 años, ¿no? Creció muchísimo el empleo. Para darse una idea, en el año 2010 la tasa de pobreza en el Perú era de 56% y el año pasado era de 21%. O sea, ¿cómo hemos bajado de tener hace 10 años, 11 años, un 56% de la población pobre? Bajamos a un 20%, claro, pero sigue siendo alto, pero en eso estamos, ¿no? Entonces, hemos tenido una tasa de crecimiento muy elevada, ¿no? El Perú tiene un riesgo país en grado de inversión. ¿Por qué? Porque el manejo de la política fiscal prudente, ¿no? Cuando me refiero a manejo de la política fiscal prudente, quiere decir que solamente se gasta lo que se recauda. O sea, es un manejo responsable, ¿no? Entonces, esa es la política que ha seguido el Perú, ¿no? Y eso nos ha permitido crecer. El gran problema es que no pasamos a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Que tener una mejor calidad de vida, porque nosotros nos damos cuenta, y esta crisis ha desnudado ese problema, nos hemos encontrado que tenemos un sistema de salud casi deplorable, ¿no es cierto? No es posible que no hemos aprovechado el crecimiento que hemos tenido por tener un sistema de salud de calidad,
donde no existan las cosas que hemos estado viendo. No puede ser posible que una persona tenga que ir a llorar por un oxígeno y tenga que estar comprando 6.000, 7.000 soles. Eso no es posible. No es posible eso. No es posible. No, probablemente que una persona pide una cita y te la dan dentro de 2, 3 meses. Entonces, y nos damos cuenta pues que probablemente la salud no debería ser, no puede ser una mercancía. Si no tenemos salud, no somos nada. Entonces, sí, entonces, ¿qué vamos a vivir? Que hemos crecido mucho, pero sin embargo no hemos sabido aprovechar en todos los aspectos de este crecimiento. Y el sistema de salud ha desnudado todo eso. Hemos crecido muchísimo estos años, casi una tasa de promedio 5.5 al año, pero seguimos teniendo 73% de informalidad. Y informalidad quiere decir gente que tiene un ingreso, pero no tiene una boleta de pago, no tiene un seguro privado, ya no tiene gratificación, no tiene vacaciones. Y no tiene un seguro médico. No tiene un seguro médico. Entonces, si la gente no tiene salud, no puede hacer nada. ¿Cómo puede ser más productivo? Ahora, ¿por qué se debe eso? Por muchos factores, creo yo. Pero el problema que probablemente, yo considero que es el principal problema que tenemos hoy día en el país, que es el tema de la corrupción, ¿no? La corrupción licúa los ingresos. Para tener una idea clara, más o menos, la corrupción, algunos analistas, algunas proyecciones indican que ¿cuál es el costo de la corrupción en el Perú? Probablemente equivale a un 2.5% del PBI. ¿Eso cuánto es más o menos? 4.500 millones de dólares anuales. Entonces yo me pongo a pensar, si en los últimos 10 años, ¿qué hubiéramos podido hacer si esos 4.500 millones de dólares anuales se han ido a los bolsillos de la gente corrupta? Si se hubieran invertido en educación, carreteras de educación, la historia sería otra. La historia sería otra. Entonces, independientemente de los modelos, de un modelo económico que busque incentive la iniciativa privada, el gran problema es el tema de la corrupción, que genera también beneficios para ciertos grupos económicos o ciertas personas que no están generando mayor beneficio a la sociedad. De acuerdo. Para terminar, una última pregunta. ¿Cuál sería su mensaje para los interesados en el emprendimiento en tiempos de pandemia? Mira, esa es esa pregunta bien interesante, ¿no? Porque inclusive, por ejemplo, no solamente en tiempo de pandemia, ¿ya? Sino en cualquier época, ¿ya? Claro que evidentemente cobra más importancia dada la situación en la que estamos viviendo ahora. Pero la primera es no desesperarse. La primera es no desesperarse, ¿ya? Si nos desesperamos, la cosa va a ser peor. La segunda es, de la misma forma como estos emprendedores emprendieron de la nada en algún momento, ante un mercado, ante las características de un mercado, y hoy el mercado se está remodificando por las características propias, pues estos mismos emprendedores, así como empezaron, ya con ese ímpetu, ahora que cambió el mercado, también van a poder reformularse, transformarse en función a los tiempos nuevos. Lo primero es eso. Pero aparte de eso es, identifiquen, miren, observen el mercado. Miren cómo cambian los gustos y preferencias del consumidor, cómo cambia la estructura de gasto de las familias, y en función a eso, generen una oferta de valor diferenciada. ¿A qué me refiero con una oferta de valor diferenciada? No se trata de vender únicamente un producto porque sí. ¿Qué más le dan al consumidor? ¿Qué más le dan al consumidor? Ya, aparte del producto tangible. ¿Qué más? Y otro mensaje más a los emprendedores, ¿ya? Como decía, no vendan, no se enfoquen en el producto que están vendiendo, sino enfóquense en buscar que la experiencia de consumo del cliente al adquirir su producto supere sus expectativas. Podríamos pasarnos toda la noche hablando de ejemplos de eso, pero obviamente no hay tiempo, ¿no? Para poder explicar mejor ese tema. Pero digo, concéntrese en buscar satisfacer la necesidad del cliente, buscar que la experiencia de consumo de ese cliente sea fabulosa. Si una persona dice, quiero vender hamburguesas, ¿ya? Y una hamburguesa muy rica, si de repente hace una hamburguesa maravillosa, ¿ya? Y le dice, ¿sabes qué? Pero si ese señor se demora 1 hora en llevarle a su casa el delivery, por más rica que esté la hamburguesa, no lo va a llamar más. ¿Se dan cuenta? Hay una serie de cosas que se pueden mejorar. ¿Ya? Por ejemplo, ahora un valor diferencial, por ejemplo, es el sanitario. Por ejemplo, si nosotros vamos a una tienda y vemos cuál está más, que uno tiene mejores protocolos de seguridad que la otra, ¿a dónde vamos a entrar?
¿A dónde vamos a entrar? Al que tiene mejores protocolos de seguridad. A ese vamos a entrar, se está diferenciando. Pueden vender lo mismo, inclusive hasta una puede ser más cara que la otra, vender lo mismo, pero nosotros estamos valorando más el tema de la salud y ese va a ser un elemento diferenciador hoy. ¿Quién te genera mayor seguridad sanitaria? ¿Quién te genera mejores protocolos de seguridad a la hora de la venta? Entonces, por ahí tiene que ir el tema. Podríamos hablar más de ese tema, pero como te digo, eso sería para otro día, creo. Así es, y vamos a tener que tener otra fecha más para poder seguir expandiéndonos un poco más sobre el tema, ¿no? Bueno, vamos llegando a la parte final. Sabemos que abordar sobre el tema de economía es de interés de todos, pero el tiempo nos ha quedado corto para poder seguir respondiendo sus interrogantes, pero no se preocupen, el economista nos va a facilitar sus datos de cómo podemos contactarlo. Ha sido economista, Alberto, ha sido una charla muy interesante, un conversatorio muy interesante. Esperamos poder volver a contar con su presencia para seguir brindando más información a todos, y más aún en la situación tan difícil que venimos atravesando, en especial en nuestra región. Así es. Bueno, yo quiero agradecerles enormemente a ustedes, pero primero felicitarlos nuevamente por lo que están haciendo. Ya me parece muy, muy valioso, muy productivo lo que están haciendo. Créanme que le he pasado muy bien con ustedes y estaría encantado, feliz de volver a estar nuevamente con ustedes, como tienen muchos temas por los cuales hablar, hay muchos temas que hablar y creo que podrían interesarles a todas las personas que siguen a la página, ¿no? Y bueno, quizá el último mensaje que les puedo dar es no pierdan la fe, ¿ya? No pierdan la fe. No, en el caso de la mayoría del público que ve esto, son estudiantes o digamos están empezando y tienen un nuevo escenario ante el cual luchar. Pero primero no pierdan la fe y ¿requiere mayor esfuerzo? Sí, mucho mayor esfuerzo, por supuesto que sí. Pero como la historia de la vida nos lo ha demostrado, siempre hemos estado ante grandes situaciones y siempre salido. Y como una vez alguien dijo, y puede sonar un poco cliché, ante la crisis surgen las oportunidades. No, muchísimas gracias. Sus números para poder contactarlo, algún número o red social para que se puedan comunicar con usted. Sí, en mi Facebook soy como Beto Azaldegui, en Twitter también Beto Azaldegui y mi celular es el 942-194-126. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias, economista, sin duda alguna. Fue un honor haberlo tenido como invitado en el programa de hoy. Todos hemos aprendido cómo poder invertir y sobre todo cómo cuidar nuestros ingresos al hogar. Bueno, para terminar, también agradecer a todos los que participaron a través de los comentarios. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, tanto como Facebook como Instagram. Y con nosotros será hasta un próximo episodio de Yachai Zoom, aprendiendo con ACD. Bendiciones a todos, buenas noches y gracias. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final del programa. Agradecemos por su sintonía. Hasta la próxima.